Diputados investigarán responsabilidades estatales en contaminación de Quintero y Puchuncaví. Piden a Fondeporte financiar directamente a deportistas paralímpicos. Proponen mejorar persecución penal de trata de personas y tráfico de migrantes. Comisión de Salud aprueba idea de legislar sobre eutanasia. Cámara aprueba proyecto que aplica fuero maternal a funcionarias de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Hoy nos reunimos para revisar parte de las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en la corporación y también dar una mirada a algunas de las informaciones más relevantes de este mes de agosto. Iniciamos contándoles que los diputados van a investigar finalmente las responsabilidades estatales en la contaminación de Quintero y Puchuncaví. Parlamentarios de diversos sectores políticos se mostraron abiertos a conocer las verdaderas razones del grave episodio de contaminación atmosférica que afecta a dicha zona. Esto una vez que se constituya la comisión investigadora que fuera aprobada por la Sala de la Cámara el pasado 7 de agosto. Investigar las responsabilidades del Estado y de las empresas que operan en la zona por la contaminación que sufren las comunas de Quintero y Puchuncaví, que a la fecha tiene a más de 300 personas afectadas, es lo que buscan los parlamentarios de diversos sectores políticos. Esto se da en el marco de la aprobación el pasado 7 de agosto de una comisión investigadora encargada de fiscalizar los actos del gobierno consistentes en el proceso de confección del plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, y que será constituida en los próximos días, tal como lo explicó el diputado Daniel Verdesi. Queremos buscar todas las responsabilidades que hay en este abandono que ha habido de Quintero, Puchuncaví, de parte del Estado por muchos años. Pero lo que nos parece más grave es cuando se culpa en forma apresurada a empresas estatales y no se considera las 18 otras empresas privadas que contaminan en Quintero de forma periódica, con múltiples episodios durante el último tiempo y faltando el plan de descontaminación que debe incluir todos los tóxicos ambientales que están vigentes hoy día. En el antiguo plan de contaminación había 6 tóxicos apenas. Nosotros tenemos que incorporar 180 y hacer una fuerte inversión en mitigación. Los diputados Marcelo Chilling y Diego Ibáñez, en tanto, lamentaron las medidas de descontaminación que fueron anunciadas por el presidente Sebastián Piñera y apuntaron a la responsabilidad política de la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Arreglar el hospital y sanear el agua no son medidas que arreglen el problema de Quintero y Puchuncaví. Si estamos hablando de gente que está siendo intoxicada por gases, metales pesados, por emanaciones tóxicas de las empresas. O sea, vamos a arreglar que los reparen a los enfermos, pero no la causa de la enfermedad. Esas no son medidas, pues es un chiste. Yo creo que el gobierno algo raro trae entre manos. Creemos que es una falta de respeto profunda de que el presidente hoy día pretenda solucionar el conflicto ambiental y la catástrofe sanitaria en Quintero y Puchuncaví con una promesa ya realizada hace 3 meses atrás. Por otro lado, un plan de descontaminación hoy no es capaz de solucionar la envergadura del problema porque se basa en una norma que hoy día regula a más del doble lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Eso por un lado. Por otro lado, hemos invitado a la ministra Carolina Schmidt a la Comisión de Medio Ambiente y lamentablemente no se ha presentado. Creemos que no puede seguir escondiéndose. Por su parte, los diputados Luis Pardo y Pablo Cas valoraron las medidas entregadas por el gobierno y aseguraron que van en la línea de entregar soluciones concretas a la población. El gobierno ha demostrado por primera vez la capacidad de reaccionar en forma concreta respecto de grandes empresas que han sido sorprendidas con suficiente información como para decretar la suspensión de faenas en el caso de NAP y continuar con la fiscalización de todas las empresas que están en el sector con posibilidades de ser las fuentes contaminantes de este tipo de episodios. Entonces, cuando uno escucha al diputado Chilling o a otros personeros que no hicieron nada cuando fueron gobierno, llama mucho la atención. Yo creo que hay que trabajar en los dos planos. El presidente ha anunciado el aceleramiento del plan de descontaminación, que efectivamente fue retirado porque la Contraloría objetó que no descontaminaba.
pero eso no significa que vaya a aplicarse el mismo plan de descontaminación cuestionado del gobierno anterior. Se ha anunciado un plan de descontaminación efectivo que parte de la línea base que actualmente se registra en la zona y que va a permitir actuar en forma concreta respecto de los contaminantes actuales. Estamos por fin recogiendo esto de una manera integral, donde estamos enfrentando el tema con fiscalización, con un plan nuevo de descontaminación que incluya nuevas medidas, nuevos estándares para poder enfrentar este problema, y también con el tema de la salud. El entorno que hoy día tiene Quintero, el ecosistema de salud, es muy precario. Por lo tanto, creo que estas medidas de mejorar el hospital, rehabilitar, darle urgencia a los SFAM para que se terminen, creo que son medidas muy complementarias. Desde el oficialismo, la diputada Camila Flores respaldó la comisión investigadora que buscará dilucidar las verdaderas causas de la contaminación atmosférica que afecta a la zona de Quintero y Puchuncaví. Yo fui firmante e impulsora de la comisión investigadora que tenemos y que fue aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados para investigar todos estos hechos graves de contaminación que tenemos en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón. Y especialmente esta comisión lo que tiene por objeto es investigar este plan fallido de descontaminación que envió y que hizo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Hoy día, a diferencia de aquello, tenemos un presidente en terreno. El presidente Sebastián Piñera está y estuvo con los vecinos de Quintero y Puchuncaví, donde anunció una serie de medidas fundamentales y que van a marcar un antes y un después a la hora, cierto, de poner mano dura respecto a estos graves décadas de contaminación que hemos vivido en la zona. La instancia fiscalizadora que se constituirá próximamente tendrá un plazo de 90 días para entregar su informe a la sala de la Cámara de Diputados y podrá sesionar en cualquier lugar del país que se acuerde. La Comisión de Deportes de la Cámara sugirió al director del Instituto Nacional del Deporte, Renato Palma, abrir la posibilidad de financiamiento a deportistas paralímpicos o con capacidades diferentes, otorgándoles cupos en los concursos que realiza el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, FONDEPORTE. Desde la creación del Comité Paralímpico en 2014, el deporte adaptado chileno ha ido avanzando de manera significativa, acortando así una brecha que existía con el convencional. El reconocimiento de beneficios, como los premios por logros deportivos, la adaptación de la ley de deporte y la incorporación del concepto paralímpico a su articulado, son muestras de interés y voluntad de los parlamentarios y el Ejecutivo para trabajar junto a un sector que en la pista ha demostrado talento y compromiso. En este contexto, los integrantes de la Comisión de Deportes de la Cámara aprovecharon la visita del director del Instituto Nacional de Deporte, Renato Palma, para poner sobre la mesa el tema del deporte paralímpico. En este punto, el presidente de la instancia legal, diputado PS Marcos Ilavaca, recomendó a Palma abrir una línea de financiamiento directa con el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, FONDEPORTE. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier persona de practicar deporte y estoy promoviendo la idea de poder generar una línea de financiamiento directo a través del FONDEPORTE, cuestión que el director nacional del IND dijo que se lo llevaba y que efectivamente lo iba a implementar. El parlamentario comentó que actualmente los deportistas paralímpicos no reciben recursos en forma directa a fin de desarrollarse óptimamente en sus especialidades. Todas las personas postulan a un fondo común en el FONDEPORTE y no existía línea alguna para el deporte adaptado. Creo que esto es una muy buena noticia para las personas con discapacidad que practican día a día deporte, porque es necesario que la inclusión llegue a todos lados. Junto con destacar que desde este año, en el complejo del Estadio Nacional, las selecciones de tenis en silla de ruedas, fútbol 7 y fútbol ciego cuentan con infraestructura propia. El titular de la Comisión de Deportes planteó que este es solo un primer paso, porque a su juicio es necesario abrir mayores espacios para la inclusión, siendo el ámbito deportivo una de las mejores áreas para concretarlo. Con el objeto de mejorar la persecución de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes, diputadas de Renovación Nacional presentaron 3 proyectos de ley que modifican el Código Penal en estas materias. Debido al incremento del fenómeno migratorio y el avance del derecho internacional sobre la materia, se hace necesario crear nuevas tipificaciones y herramientas para perseguir los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.
Así se señala en uno de los 3 proyectos presentados por las diputadas RN Paulina Núñez y Camila Flores, que pretenden, por ejemplo, simplificar las escuchas telefónicas y permitir la apelación verbal respecto de la prisión preventiva con el fin de impedir que la o el imputado se dé a la fuga. La posibilidad de interceptar llamadas telefónicas no sea con la regla general que existe en nuestro sistema, que es entregando el nombre completo de la persona que va a ser afectada por esta medida, sino con el simple apodo y la información que el Ministerio Público le entrega a los tribunales. Creemos que estas y otras medidas son importantes para poder avanzar rápidamente en condenar y en investigar de buena forma estos hechos y esta red que hoy en Chile están operando. Que no tengamos que esperar, en definitiva, los 5 días que nuestro ordenamiento jurídico contempla para la apelación, porque en definitiva en estos 5 días podríamos estar incluso generando un peligro de fuga. Estamos hablando de bandas criminales organizadas a nivel internacional que venden personas, que en definitiva hacen un tratamiento ilícito de las mismas y que cuando estas personas llegan a nuestro país y son víctimas de este delito, lo que nosotros queremos es que ya puedan prestar su testimonio lo antes posible y no esperen meses a la hora de la formalización. El tercer proyecto permite que cuando existan estos delitos sea posible que la víctima entregue su declaración antes de la formalización de la investigación y así no obligarlas a permanecer en el país solo para iniciar un proceso que debería ser de reparación por lo vivido. Y revisamos ahora parte de las informaciones más relevantes de este mes de agosto, que entra en su fase final. Les contamos que el proyecto de ley que posibilita la eutanasia para enfermos terminales o con dolor crónico insoportable fue aprobado en general por la Comisión de Salud. La moción contó con el respaldo de la oposición, mientras que el oficialismo se dividió a este respecto. Luego de analizar otros temas, las y los diputados fundamentaron su voto sobre la eutanasia, proyecto que finalmente fue aprobado con 7 votos de oposición, 1 de RN y 1 abstención. La iniciativa ingresada en 2014 reconoce el derecho de cada persona a no padecer dolores innecesarios y evitar la prolongación artificial de la vida. Regula que esta decisión sea adoptada de manera autónoma e informada por pacientes diagnosticados en estado terminal o en estado de sufrimiento físico o mental constante e insoportable. Además, despenaliza las acciones ejecutadas por un médico en caso de seguir los procedimientos establecidos por esta ley. El presidente de la Comisión de Salud, diputado PS Juan Luis Castro, destacó esta votación como un acto democrático y agregó que el proyecto no aborda el suicidio asistido ni la eutanasia activa, como maliciosamente se ha dicho. Se ha votado por primera vez después de 28 años del retorno a la democracia una iniciativa que le devuelve a las personas en condición terminal o de dolor crónico insufrible la posibilidad de decidir. Nadie se va a interponer, ni los médicos que durante décadas hemos decidido el destino de las personas, a veces sin su consentimiento, ni los parientes, ni terceras personas. En tanto, el diputado liberal Vlado Mirosevich, principal autor de la iniciativa, agradeció el apoyo de los legisladores y consideró que esta es una legislación razonable, democrática, civilizatoria y humanitaria. A su vez, llamó al gobierno a respaldar la moción. Este proyecto es perfectible, por supuesto que sí, y una de las principales cosas que esperamos el gobierno se pronuncie es sobre cuidados paliativos. Yo lo he conversado con el ministro Blumel y espero que realmente el gobierno ponga la plata en el proyecto de cuidados paliativos porque lo necesitamos. Esto no es una contradicción y le aseguro que este proyecto de eutanasia es el que va a abrir la puerta para que en Chile tengamos universalidad en los cuidados paliativos. Sin este proyecto el gobierno no se va a sensibilizar para financiar los cuidados paliativos. Así ha pasado en Colombia, en Holanda y en muchos países. Por lo tanto, hago un llamado al ministro de Salud y al presidente, financien los cuidados paliativos. Aquí estaremos para apoyar una iniciativa como esa, pero además no le impidamos a un número específico de pacientes de querer morir con dignidad. Esos derechos de los pacientes y no de nosotros. La diputada PS Maya Fernández, que también es autora de la iniciativa, expresó que este es un gran paso para el Congreso, con debates de cara a la ciudadanía más allá de las diferencias. Además, se manifestó de acuerdo con que se discutan otros proyectos de ley sobre la materia. Hay otro proyecto que también es importante debatirlo, nadie ha dicho que no, y ya más allá nuestras diferencias los veremos en las indicaciones. Yo creo que ahí se tiene que debatir más específicamente cuáles son nuestras diferencias, pero creo que el momento histórico de haber aprobado en general un proyecto de eutanasia, creo que
es vital. Hay muchos enfermos que están esperando esto, muchas familias, y tiene que ver con la dignidad de los pacientes. Por su parte, el diputado PPD Ricardo Celis consideró que en la comisión se dio una buena y respetuosa discusión pese a las diferencias y agregó algunas materias que falta abordar en particular. Falta, creo, abordar algunos temas que se han mencionado, como los cuidados o la evaluación ex post, lo que ocurre después de que se han llevado adelante los procedimientos que señala la ley, que cuando la persona toma las decisiones, y los cuidados paliativos para las personas no oncológicas o los casos no oncológicos que necesitan un refuerzo y que no son incompatibles, Pero aquí se está valorando la voluntad de las personas en su decisión, que es difícil, que es un momento de vida particular cuando tiene dolor insufrible. Y nosotros, ni yo, me siento en el derecho de condenar a una persona a tener dolores insufribles cuando quiere algo distinto. Para el parlamentario DC, Daniel Verdesi, es fundamental considerar los cuidados paliativos y ligarlos con la eutanasia. Y también el hecho de llevar adelante un proyecto largamente esperado, que es el financiamiento de los cuidados paliativos de las enfermedades dolorosas no cancerosas, que requieren iniciativa del Ejecutivo y que para mí es fundamental ligarlo con el proyecto de eutanasia. Ojalá la eutanasia fuera el último reto, la última etapa en pacientes que hecho todos los esfuerzos de salud, todos los esfuerzos médicos y farmacológicos tengan un sufrimiento intolerable e inaceptable. El fundamento para mi votación a favor incluye también el incorporar otros proyectos para analizarlos que tiene pendiente la comisión de analizar en la próxima reunión. En la votación Chile Vamos se dividió. La UDI rechazó en bloque la idea de legislar sobre la eutanasia y RN votó dividida. El diputado UDI Jaime Belolio lamentó el resultado y se refirió al contenido de la propuesta legal, que por ejemplo no incluye la objeción de conciencia. Y sobre el contenido, este es un proyecto que se define en 2 causales, o así se ha manifestado, pero en verdad son 3 o 4, que no tiene ningún tipo de restricción para saber qué es lo que ocurre si es que hay una eutanasia en otra causal, que despenaliza también el suicidio asistido, que no tiene ninguna mención siquiera en la primera parte, en su formulación sobre los cuidados paliativos, que no establece objeción de conciencia. Es decir, ¿por qué podríamos creer que es exclusivamente a través de esas 2 causales cuando el argumento que se ha esgrimido es de la autonomía de la voluntad exclusiva? Y si la autonomía de la voluntad no tiene límites, ¿por qué es en 2 causales? Son cuestiones que son fundamentales para alguien que quiere debatir sobre la eutanasia. La legisladora independiente Erika Olivera cuestionó la negativa de la comisión de fusionar el proyecto en discusión de la eutanasia con uno surgido en RN presentado hace 3 meses. Vamos a solicitar refundir estos proyectos y si no se lograba eso, yo me iba a abstener. Y es así como voté hoy día. Lamento mucho que no haya habido voluntad de parte del diputado Mirosevich ni de otros diputados para fusionar estos proyectos. Creo que aquí nadie, o por lo menos muchos de los que estábamos ahí, no estábamos en contra de legislar sobre el buen morir, sino que lo que se buscaba era poder llevar los distintos puntos que tienen ambos proyectos y desde ahí legislar de una mejor manera, pero vimos que hoy día no hay voluntad de parte de ellos. En tanto, el diputado RN, Jorge Durán, fundamentó su voto a favor de la eutanasia. Que sentía que en este proyecto había que regular muchas cosas. Para mí es un proyecto muy importante porque más que hablar de conservadores, liberales o izquierda-derecha, es un proyecto de ley que trata un problema país, una realidad que vive nuestro país respecto al buen morir. Pero sí hay que regularlo. Sí hay que regular algunas cosas que no dejan claridad respecto el dolor mental, que podría ser subjetivo y podría dar inicio a una desregularización. Entonces son temas que hay que tratar. Ahora la moción sobre la eutanasia será analizada en particular por la Comisión de Salud, antes de pasar a consideración de la sala de la Cámara. Y la Cámara aprobó el proyecto que aplica el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. La propuesta de ley, originada en una moción, propone modificar el artículo 201 del Código del Trabajo, permitiendo que las funcionarias pertenecientes a estas instituciones puedan también acceder a este derecho.
Tras 2 sesiones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que hace aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. La iniciativa agrega al Código del Trabajo un nuevo ámbito de aplicación del fuero laboral y modifica directamente los diferentes estatutos de cada institución de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, consagrando expresamente que a ese personal le será aplicable el derecho a fuero laboral establecido en el artículo 201 del citado Código. Asimismo, incorpora que en caso de quienes sean comprendidos en retiro por contraer enfermedad declarada incurable o enfermedad curable, que los imposibilite temporalmente para el servicio, dicho retiro se hará efectivo al término del respectivo fuero. Así lo explicó la diputada Paulina Núñez, autora del proyecto. Hemos terminado el primer trámite legislativo, ahora va al Senado este proyecto que les va a permitir a todas las mujeres poder hacer uso de su fuero maternal, poder ejercer el derecho de su fuero maternal. Ninguna mujer funcionaria de las Fuerzas Armadas podrá ser impedida de ejercer este derecho. Por eso estamos muy contentos, porque durante estos 5 meses hemos igualado la cancha, el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres. Con este proyecto además estamos igualando la cancha entre las propias mujeres. Por su parte, las diputadas Joana Pérez, Sandra Amar y Emilia Nullado destacaron la modificación que amplía el derecho. Este proyecto viene a corregir algo, pero por supuesto que también yo he mencionado que hay algunos aspectos que a mí me gustaría que la ley los recogiera, que tienen que ver, por ejemplo, cuando se aduce por ejemplo, que el bebé, ¿cierto?, está en condiciones complejas de salud, la mujer, una vez terminado el fuero maternal, puede estar expuesta a que pueda ser sacada de la institución. Y yo creo que ahí hay que buscar algunos aspectos que protejan mucho más el trabajo en la institución y especialmente equipararlo a la legislación común. Considero que es relevante, totalmente relevante, el que se pueda evitar todo lo que es la discriminación, donde tengamos personas de primera y segunda categoría, ya, donde existía indudablemente un problema legal, donde las mujeres que estaban en las Fuerzas Armadas no tenían derecho a este fuero maternal. Las mujeres se han ido incorporando paulatinamente a las Fuerzas Armadas, incluso han ido ocupando roles bastante relevantes en este último tiempo. Sin embargo, estábamos al debe como sociedad, como Estado, de que las mujeres tuvieran acceso al fuero maternal, que era de toda lógica y de todo derecho. De manera discriminatoria, las mujeres de Fuerzas Armadas y de Orden, la verdad que no tenían la posibilidad de contar con fuero maternal. Por lo tanto, esta modificación que se establece permite no discriminarlas a ellas, pero también es importante seguir avanzando con proyectos que permitan también incorporar a aquellas mujeres que trabajan a honorario de manera independiente y que son funcionarias del Estado. Así que yo creo que todas las mujeres de Chile merecen contar con el fuero maternal, un derecho que tienen por ser madre al tener al pre y postnatal. Los considerandos de la moción plantean que si bien las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad debieran estar incluidas en el beneficio del fuero maternal, ha sido la propia Contraloría General que ha autorizado la desvinculación de funcionarias embarazadas por salud incompatible declarada por la Comisión Médica Central, señalando que es la propia ley la que establece la desvinculación. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas informaciones están a su disposición en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigue junto a Cámara de Diputados Televisión.